La economía moderna es compleja y, para entenderla a fondo, debemos retroceder en el tiempo y explorar las ideas que la impulsaron. Entre las obras fundamentales que marcaron el pensamiento económico, La riqueza de las naciones de Adam Smith destaca como una piedra angular. Es más que un libro sobre economía. Es una ventana al nacimiento de ideas que cambiaron la forma en que las sociedades organizan su producción, comercio y relaciones económicas. En este video, vamos a analizar las contribuciones de Smith y entender cómo sus teorías siguen influyendo en nuestro sistema económico más de 2 siglos después. La riqueza de las naciones no solo es relevante para los economistas o historiadores, sino para cualquier persona que quiera comprender el sistema en el que vivimos. A través de esta exploración histórica, prometemos ofrecer una perspectiva enriquecedora, de modo que cada uno pueda ver la economía de manera más clara, entendiendo cómo las bases del capitalismo afectan nuestras decisiones y oportunidades actuales. El video te llevará de la mano por las principales ideas de Smith, desde sus conceptos básicos hasta sus repercusiones en la economía de hoy. Con esto en mente, comencemos este recorrido fascinante hacia los orígenes del capitalismo. Para comprender la riqueza de las naciones y el impacto de las ideas de Adam Smith, es esencial situarse en el contexto histórico en el que éstas surgieron, la Europa del siglo XVIII. Era una época de transformación acelerada. La revolución industrial comenzaba a surgir en Inglaterra, transformando la producción artesanal en manufactura en masa y generando nuevas oportunidades comerciales a gran escala. Con ello, también crecía una clase media emergente que comenzaba a tener mayor influencia económica y social. Además, el siglo XVIII fue la era de la Ilustración, un movimiento intelectual que defendía el poder de la razón, el progreso y la libertad individual. Smith, quien era amigo de figuras clave de la Ilustración como David Hume, se vio profundamente influenciado por estas ideas. En su visión económica, se nota cómo la búsqueda del progreso y la libertad de mercado reflejan el espíritu de su época. Él creía que, si los individuos eran libres para buscar su propio beneficio, toda la sociedad podría prosperar a través de un sistema de mercado autorregulado. Smith escribió su obra en un tiempo en que los gobiernos europeos intervenían en la economía mediante regulaciones estrictas y monopolios. Sin embargo, la riqueza de las naciones proponía una alternativa radical, un mercado libre donde las personas pudieran comerciar y competir sin tantas barreras. Esta idea de mercado autorregulado, impulsada por lo que Smith llamó la mano invisible, proponía que el propio mercado podía equilibrarse de manera eficiente, asignando recursos y optimizando la producción sin necesidad de una intervención gubernamental excesiva. Este contexto de cambio y cuestionamiento es fundamental para entender por qué las ideas de Smith fueron revolucionarias y cómo sentaron las bases para lo que hoy conocemos como capitalismo. Principios fundamentales de la riqueza de las naciones. En el corazón de la riqueza de las naciones se encuentran 3 ideas revolucionarias que Adam Smith detalló y que, hasta el día de hoy, definen la estructura de las economías modernas: la división del trabajo, la mano invisible y el libre mercado. Primero, Smith identificó la división del trabajo como una de las claves para aumentar la productividad. Observó que cuando las tareas se dividen en pasos específicos, la eficiencia aumenta significativamente. Un ejemplo clásico que usó fue el de una fábrica de alfileres, donde, en lugar de que una sola persona fabrique un alfiler desde cero, cada trabajador se especializa en una tarea específica. Uno corta el alambre, otro afila la punta, y otro coloca la cabeza del alfiler. Con este sistema, una fábrica pequeña puede producir miles de alfileres en un día, mientras que una sola persona haría solo unos pocos. Esta división de tareas no solo aumentaba la producción, sino que también hacía los productos más accesibles y económicos para la población. Luego, está el famoso concepto de la mano invisible, probablemente la idea más conocida de Smith. Según él, en una economía de mercado, cuando los individuos actúan para satisfacer sus propios intereses, se genera un beneficio colectivo casi invisible. Esto ocurre porque, al buscar ganancias o satisfacer necesidades personales, las personas terminan promoviendo el bienestar general. Smith veía el mercado como un sistema en el que cada persona, guiada por su propio interés, contribuía sin darse cuenta al equilibrio de toda la economía. La mano invisible no significa que el mercado no tenga problemas, pero es una visión optimista de cómo, en su mayoría, puede autorregularse y distribuir los recursos eficientemente. Por último, Smith defendía el libre mercado como un entorno ideal para que las economías prosperen. En lugar de un sistema controlado o monopolizado por el Estado,
Un mercado libre permitiría a las personas comerciar, invertir y competir de forma natural. Smith creía que en un mercado libre, la competencia entre individuos y empresas impulsaría la innovación, mejoraría los productos y reduciría los precios. La clave, para él, era permitir que las fuerzas del mercado funcionaran sin interferencia gubernamental excesiva, manteniendo la competencia viva y saludable. Estos tres pilares de Smith, división del trabajo, mano invisible y libre mercado, son los cimientos sobre los que se construyó el capitalismo y que aún influyen en las políticas económicas modernas. Cada uno de estos principios propone un enfoque pragmático de la economía que respeta tanto la eficiencia como la libertad de los individuos, y aunque hoy se le critique por algunas limitaciones, su contribución al pensamiento económico sigue siendo incuestionable. Estos conceptos ofrecen una nueva forma de ver el sistema económico que, en su tiempo, fue innovadora y en muchos sentidos sigue siendo relevante hoy. Impacto inmediato y recepción en su época. La riqueza de las naciones fue recibida con entusiasmo, sorpresa y, en algunos círculos, con escepticismo. Publicado en 1776, el libro llegó en un momento en que las ideas de la Ilustración y el cambio social estaban en auge. La obra fue rápidamente discutida en Europa y América, atrayendo tanto a economistas como a pensadores políticos. De hecho, fue una de las primeras veces en que la economía se estudió de manera sistemática y coherente, lo que llevó a muchos a considerar a Adam Smith como el padre de la economía moderna. En Inglaterra, la riqueza de las naciones fue muy influyente, especialmente entre los comerciantes y empresarios que vieron en sus teorías una justificación para reducir las regulaciones y promover el comercio libre. Las ideas de Smith también comenzaron a permear en la política, y algunos de sus conceptos fueron adoptados en políticas públicas, especialmente en el comercio y la industria. Sin embargo, no todo fue aceptación y elogio. Algunos gobiernos y figuras influyentes consideraban que el libre mercado era una amenaza para los monopolios y los intereses económicos establecidos. También hubo quienes, desde una perspectiva moral, se preocupaban de que el enfoque en el interés propio promoviera la codicia y la desigualdad. Aún así, Smith logró cambiar el debate económico de su tiempo, y sus ideas sentaron las bases para debates que continúan hasta hoy en el ámbito de la economía y la política. Adam Smith nos muestra que comprender la economía es clave para tomar decisiones más informadas y aprovechar las oportunidades que surgen en el mercado. De hecho, aprender a manejar nuestras finanzas personales y explorar nuevas herramientas puede ser el primer paso hacia una mayor independencia financiera. Para quienes están interesados en ir más allá y aprender estrategias modernas de inversión, como el swing trading, he dejado en la descripción y en el primer comentario anclado un enlace a un curso completo que les da todas las bases para adentrarse en este mundo desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo. Además, encontrarán otro recurso sobre cómo establecer hábitos financieros sólidos, porque en la economía, como en la vida, el conocimiento es poder. Influencia en el desarrollo del capitalismo moderno. El legado de la riqueza de las naciones y su influencia en el capitalismo moderno es difícil de sobreestimar. Adam Smith sentó las bases para un sistema económico que, con diversas adaptaciones, sigue siendo dominante en gran parte del mundo hoy en día. Su visión de un mercado autorregulado y sus principios sobre la competencia y la libertad económica impactaron profundamente en cómo las sociedades organizan sus economías. Durante los siglos XIX y XX, muchos países tomaron elementos clave de las ideas de Smith para estructurar sus políticas económicas. En Estados Unidos y Gran Bretaña, en particular, el libre mercado se convirtió en un ideal hacia el cual las naciones dirigieron sus esfuerzos, adoptando la competencia como motor de crecimiento y prosperidad. La revolución industrial, aunque tuvo sus propios desafíos y críticas, se nutrió del principio de la división del trabajo de Smith, que permitía incrementar la producción en fábricas y generar riqueza a un ritmo antes inimaginable. En el siglo XX, la obra de Smith también influyó en la creación de políticas económicas conocidas como laissez-faire, o dejar hacer, donde los gobiernos limitaban su intervención en el mercado. Esta influencia se extendió a pensadores modernos como Milton Friedman y Friedrich Hayek, quienes promovieron ideas de mercado libre basadas en gran medida en los principios de Smith. Su obra inspiró lo que más tarde se llamaría neoliberalismo, un enfoque económico que sostiene que el libre mercado es el camino más eficiente para el crecimiento. No obstante, el capitalismo inspirado por Smith no ha estado exento de críticas. Las desigualdades crecientes,
Los ciclos de recesión y los desafíos ambientales han llevado a muchos a cuestionar si la mano invisible de Smith es suficiente para asegurar un desarrollo sostenible y equitativo. Aún así, la riqueza de las naciones ha dejado una marca imborrable en cómo pensamos la economía, ofreciendo un marco para entender tanto los logros como las limitaciones del capitalismo. Críticas y limitaciones de las ideas de Smith. A pesar de su influencia, las ideas de Adam Smith también han sido objeto de críticas y análisis que resaltan sus limitaciones. Aunque Smith es célebre por defender el libre mercado y el interés propio como motores de la economía, varios economistas y filósofos han señalado que estos principios, cuando se llevan al extremo, pueden generar desigualdad y concentrar la riqueza en pocas manos. Una de las principales críticas es que Smith no anticipó el grado de poder que algunas empresas podrían acumular, lo cual contradice su ideal de competencia perfecta. Con el tiempo, ciertos actores económicos han llegado a dominar sectores completos, creando monopolios o grandes corporaciones con capacidad de influir en gobiernos y políticas públicas. Esta concentración de poder va en contra del equilibrio competitivo que Smith idealizaba. Otra limitación notable es que Smith no abordó explícitamente los problemas sociales y ambientales que pueden surgir de un sistema capitalista sin restricciones. El foco en la eficiencia y el crecimiento económico, sin consideración directa por la sostenibilidad o la justicia social, ha llevado a algunos a criticar al capitalismo moderno por contribuir al cambio climático y a la explotación laboral. Finalmente, algunos estudiosos consideran que la mano invisible de Smith, aunque poderosa en su concepto, subestima la necesidad de una regulación cuidadosa para proteger a las comunidades y el medio ambiente. A lo largo de los años, estas críticas han abierto debates cruciales sobre la necesidad de equilibrar el mercado libre con políticas que promuevan una economía más inclusiva y sostenible. La mano invisible y su interpretación en la economía moderna. Uno de los conceptos más famosos y debatidos de Adam Smith es la mano invisible, que describe cómo el interés personal puede llevar, indirectamente, al bienestar social. Según Smith, cuando los individuos buscan su propio beneficio, contribuyen de forma no intencionada al beneficio de la sociedad. Este concepto, aunque mencionado solo unas pocas veces en su obra, se ha convertido en un símbolo de la economía de mercado y en un principio central del capitalismo. En la economía moderna, la mano invisible ha sido interpretada de diversas maneras, desde una simple metáfora hasta una descripción casi literal de cómo deberían funcionar los mercados. En su versión ideal, este concepto supone que el libre mercado tiene la capacidad de autorregularse, asegurando así la eficiencia y el equilibrio sin la intervención del Estado. Sin embargo, los economistas contemporáneos han discutido si esta idea puede aplicarse tan ampliamente en la realidad actual. El siglo XX fue testigo de cómo el concepto de la mano invisible influenció políticas de libre mercado y movimientos hacia la desregulación. Pensadores como Milton Friedman vieron en la teoría de Smith un argumento contra la intervención gubernamental, promoviendo la idea de que los mercados, si se les deja libres, tienden a equilibrarse solos. Sin embargo, la crisis financiera de 2008 y otras fallas del mercado han llevado a muchos a cuestionar la vigencia de este enfoque. Hoy, el debate sobre la mano invisible persiste. Mientras algunos sostienen que la competencia en el mercado efectivamente promueve la innovación y el crecimiento, otros argumentan que, sin regulación, puede dar lugar a abusos y desigualdades. La mano invisible sigue siendo, en esencia, una metáfora poderosa que ilumina tanto las virtudes como las posibles fallas de un sistema económico basado en el interés propio. Este concepto nos invita a reflexionar sobre la necesidad de un equilibrio entre libertad de mercado y responsabilidad social. Para terminar, hemos visto cómo Adam Smith, con su obra La riqueza de las naciones, no solo fundó la economía moderna, sino que sus ideas siguen moldeando el mundo en el que vivimos. Conceptos como el libre mercado, la competencia y la mano invisible se encuentran hoy en el corazón de nuestras economías. Aunque el contexto ha cambiado y los desafíos son diferentes, comprender estos principios nos ayuda a reflexionar sobre el sistema en el que participamos día a día. ¿Cómo creen ustedes que estas ideas de hace siglos siguen influyendo en nuestra vida cotidiana? Los invito a compartir su opinión en los comentarios. Y si este tema les interesa, no olviden suscribirse al canal para seguir explorando juntos la historia y el impacto de la economía en nuestras vidas.